Nunca pensé que algo tan normal, como mi trabajo de oficina, iba a ser lo que me rompiera por dentro. Tengo 28 años, soy japonesa y hasta hace unos meses trabajaba en el área administrativa de una empresa mediana en Tokio. No era un trabajo soñado ni nada espectacular, pero era estable, ordenado, predecible. Y yo siempre fui ese tipo de persona, predecible. Callada. Cumplidora. De las que bajan la cabeza y hacen lo que tienen que hacer sin causar problemas. Decidí contar esto ahora porque todavía me despierto algunas noches pensando que todo fue culpa mía. Han pasado meses desde que renuncié, pero sigo sintiendo esa presión en el pecho cuando recuerdo cómo terminó todo. A veces me pregunto si debí haber hecho más, si debí haber gritado, acusado, insistido, pero en ese momento solo quería desaparecer. Supongo que escribirlo es mi forma de ordenar lo que pasó, porque hasta hoy hay cosas que no logro entender del todo. Cuando entré a la empresa tenía 24 años. Era mi primer empleo formal después de la universidad. Recuerdo que estaba nerviosa, intentando no equivocarme en nada. Desde pequeña me enseñaron que el esfuerzo silencioso era lo correcto. Nunca fui la más brillante, pero sí la más constante. Llegaba antes que todos, revisaba los documentos 2 veces, anotaba todo en una libreta que todavía guardo. Me daba miedo cometer errores. Me daba más miedo decepcionar. Durante los primeros años pasé casi desapercibida. Hacía reportes, organizaba archivos, coordinaba pequeñas tareas internas. Mi jefa era estricta pero justa. Yo la respetaba mucho. No hablábamos demasiado fuera de lo necesario, pero sentía que confiaba en mí en lo básico. Y para mí eso ya era suficiente. Todo empezó a cambiar cuando una compañera del equipo pidió traslado a otra área. De repente quedó un vacío en ciertas responsabilidades y mi jefa empezó a pedirme ayuda con tareas más delicadas. Al principio pensé que era algo temporal, pero poco a poco me fue delegando más cosas: revisión de contratos, preparación de informes financieros preliminares, manejo de documentación sensible. Recuerdo la primera vez que me pidió quedarme después de la reunión para hablar a solas. Pensé que había hecho algo mal. En cambio me dijo que veía en mí alguien meticulosa, que podía confiar en mi discreción. No voy a mentir, eso me hizo sentir orgullosa. Creo que nunca me habían dicho algo así en el trabajo. Empecé a esforzarme todavía más. Me llevaba documentos a casa para revisar detalles, aunque no me lo pidieran. Sé que suena exagerado, pero sentía que por fin alguien veía mi valor. Incluso algunos compañeros comenzaron a tratarme diferente, como si de pronto tuviera un rol más importante. No era poder, pero sí responsabilidad. Mi rutina se volvió más intensa. Llegaba más temprano y me iba más tarde. Mi computadora estaba llena de carpetas organizadas por fecha, proyecto y prioridad. Tenía contraseñas largas y complicadas porque manejaba información sensible. Siempre fui muy cuidadosa con eso. A veces me decían que era demasiado paranoica, que nadie iba a querer meterse con mis archivos, pero yo prefería prevenir. En casa casi no hablaba del trabajo. Vivo sola en un apartamento pequeño, y mi vida era bastante simple: trabajo, supermercado, limpiar, dormir. No tenía pareja en ese momento. Mis padres viven en otra ciudad y no quería preocuparlos contándoles cada detalle. Para ellos yo era la hija responsable que había logrado entrar a una buena empresa. No quería romper esa imagen. Hubo pequeños detalles que ahora, mirando atrás, me hacen ruido. Comentarios sueltos de compañeros preguntándome en tono medio broma si ahora era la favorita. Miradas que no supe interpretar. Una vez encontré mi silla un poco más lejos del escritorio, como si alguien la hubiera movido. Pensé que había sido el personal de limpieza. No le di importancia. También noté que mi sesión en el sistema aparecía cerrada algunas mañanas cuando yo juraba haberla dejado abierta el día anterior, pero asumí que era una actualización automática. Siempre encontraba una explicación lógica. Siempre. Yo estaba concentrada en hacer todo perfecto. En no fallar. En demostrar que la confianza que me estaban dando era merecida. Nunca imaginé que esa misma confianza sería lo que empezaría a hundirme poco a poco, aunque en ese momento todavía no lo sabía, y todo parecía ir exactamente como debía ir. Al principio eran cosas tan pequeñas que me siento ridícula por no haberles dado importancia. Pero ahora, cuando repaso todo en mi cabeza,
Es como si hubiera habido señales claras y yo simplemente no quise verlas. Supongo que cuando algo va bien, una se aferra a eso y decide ignorar cualquier ruido raro. Recuerdo que una mañana mi jefa me llamó a su oficina con un tono distinto. No era frío, pero tampoco era el de siempre. Me preguntó si había enviado ya un reporte preliminar a uno de los directores. Yo le dije que no, estaba trabajando en la versión final porque todavía estaba revisando unas cifras. Ella me miró un segundo más de lo normal y me dijo que el director le había respondido a un correo mío esa misma madrugada. Me quedé helada. Le dije que no podía ser, que yo no había enviado nada. Pensé que tal vez había programado el envío y lo olvidé, aunque eso no era algo que yo hiciera. Volví a mi escritorio con esa sensación incómoda en el estómago. Abrí mi bandeja de enviados y ahí estaba el correo. Con mi firma. Con mi redacción. Con un archivo adjunto. Lo abrí y era un borrador que yo había guardado, no la versión definitiva. Sentí calor en la cara. Lo primero que pensé fue, seguro lo mandé por error. Me repetí eso varias veces. Tal vez estaba más cansada de lo que creía. Tal vez lo envié sin darme cuenta. Sé que suena absurdo, pero preferí asumir que era un descuido mío antes que imaginar otra cosa. Le pedí disculpas a mi jefa y le prometí revisar mejor antes de enviar cualquier documento. Ella aceptó, pero noté algo en su expresión. No fue enojo directo, fue más bien una sombra de duda. Y eso me dolió más de lo que esperaba. Yo había construido mi lugar ahí siendo meticulosa, casi obsesiva. Un error así no era propio de mí. O al menos eso creía. Después de eso empecé a estar más alerta. Revisaba los registros de acceso al sistema, cambié mis contraseñas otra vez, cerraba sesión incluso cuando iba al baño. Me volví más tensa. Cada vez que alguien pasaba detrás de mi escritorio, sentía un pequeño sobresalto. No decía nada porque no quería parecer paranoica. Además, nadie me había acusado de nada grave. Solo había sido un correo. Un error. Pero no se quedó ahí. Un par de semanas después, uno de los reportes financieros que yo preparé regresó con observaciones importantes. Había cifras mal copiadas y un cuadro incompleto. Cuando lo vi, me quedé mirando la pantalla como si no entendiera lo que estaba leyendo. Yo recordaba perfectamente haber revisado esos números 3 veces. Incluso tenía anotaciones en mi libreta. Fui a mis carpetas y el archivo guardado en mi computadora tenía los datos correctos. Sin embargo, el que estaba en el servidor compartido era diferente. Ahí fue cuando sentí algo más que incomodidad. Sentí miedo. Un miedo silencioso, difícil de explicar. Me pregunté si estaba perdiendo la memoria. Si el estrés me estaba afectando más de lo que admitía. No quería pensar en otra posibilidad. No quería imaginar que alguien pudiera estar tocando mis archivos. Intenté hablarlo con una compañera con la que tenía algo más de confianza. Lo mencioné como quien no quiere la cosa, como si fuera una anécdota graciosa. Ella se encogió de hombros y dijo que a veces el sistema fallaba. Que no me preocupara tanto. Pero noté que evitó mirarme directamente cuando lo dijo. Tal vez estoy exagerando, pero en ese momento sentí que algo no encajaba. Empecé a notar pequeños cambios en el ambiente. Conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Miradas rápidas que se desviaban. Tal vez siempre estuvieron ahí y yo recién las estaba percibiendo. O tal vez realmente algo estaba cambiando. No lo sé. Lo único que sé es que dejé de sentirme segura en mi propio escritorio. Cada día entraba a la oficina con una presión nueva en el pecho. Me decía a mí misma que tenía que ser más cuidadosa, más perfecta, más atenta. Que si cometía un solo error más, todo el esfuerzo de años se vendría abajo. Pero al mismo tiempo, por más que revisara todo, seguían apareciendo pequeños detalles fuera de lugar. Cosas mínimas, pero suficientes para hacerme dudar de mí misma. Y lo peor era esa sensación constante de que algo estaba pasando frente a mis ojos y yo no lograba entenderlo, como si estuviera un paso atrás de una verdad que todavía no podía ver, aunque cada día se sentía un poco más cerca. Esa verdad empezó a asomarse de una forma que ya no pude ignorar. Dejé de pensar que eran simples errores y empecé a revisar todo casi con desesperación.
Me llevaba una libreta nueva donde anotaba la hora exacta en que modificaba cada archivo, hacía capturas de pantalla antes de cerrar sesión y me enviaba copias ocultas de algunos correos a una cuenta personal, solo para tener respaldo. Me sentía exagerada, casi paranoica, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Una noche me quedé hasta muy tarde terminando un informe. Recuerdo perfectamente que lo revisé línea por línea. Incluso volví a abrir el archivo después de guardarlo para asegurarme de que todo estuviera correcto. Lo dejé listo en el servidor compartido y cerré sesión. Antes de irme, miré mi escritorio como si necesitara grabar esa imagen en mi cabeza, la pantalla apagada, el teclado alineado, la silla pegada a la mesa. Sé que suena absurdo, pero quería tener la certeza de que yo no estaba olvidando nada. Al día siguiente mi jefa me llamó otra vez. Esta vez su tono sí era frío. Me mostró el informe en su pantalla. Había párrafos cambiados, cifras alteradas y una sección eliminada por completo. Sentí que el suelo se movía. Le dije que eso no era lo que yo había dejado la noche anterior. Ella me respondió que el registro del sistema indicaba que el archivo había sido modificado a las 7:12 de la mañana desde mi usuario. Yo llegué a la oficina a las 8. Lo dije en voz alta, casi como una súplica. Ella me miró en silencio unos segundos y me preguntó si alguien más conocía mis contraseñas. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró un poco. Yo sabía que no las había compartido con nadie. Siempre fui extremadamente cuidadosa con eso. Pero mientras intentaba explicarlo, mi voz empezó a temblar. Me escuchaba y no me reconocía. Parecía culpable aunque no lo fuera. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Volví a mi escritorio con las manos frías. Revisé el historial de acceso y efectivamente aparecía mi usuario activo antes de mi llegada. Intenté convencerme de que podía ser un error del sistema, pero ya eran demasiadas coincidencias. Correos enviados sin que yo los recordara. Archivos modificados. Detalles alterados justo en documentos que yo manejaba. Empecé a unir puntos que antes había dejado sueltos. Me acordé de aquellas mañanas en que mi sesión aparecía cerrada sin explicación. De la silla movida. De las miradas esquivas. Empecé a observar más a mis compañeros. Cada risa baja me parecía sospechosa. Cada susurro me hacía pensar que hablaban de mí. Sé que suena exagerado, pero mi cabeza no paraba. No podía concentrarme sin pensar que alguien estaba esperando a que cometiera un error, o provocándolo. Una tarde fingí que me iba temprano. Recogí mis cosas, me despedí y bajé hasta el vestíbulo. Esperé unos minutos y volví en silencio por las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba comprobar algo. Cuando entré al área, la mayoría ya se había ido. Vi a una compañera cerca de mi escritorio. Estaba de pie, mirando mi monitor. Cuando me vio, dio un pequeño salto y sonrió demasiado rápido. Me dijo que buscaba unos documentos que pensaba que yo tenía. Yo asentí, pero noté que mi pantalla estaba encendida. Me acerqué y vi que mi sesión estaba abierta. Le pregunté si había tocado mi computadora. Lo dije intentando sonar tranquila, pero por dentro estaba temblando. Ella negó con naturalidad, casi ofendida, y dijo que solo estaba esperando que el sistema se bloqueara para no interrumpir nada. No supe qué responder. Técnicamente no la vi escribir nada. No tenía pruebas. Solo tenía esa sensación punzante en el estómago que me decía que algo estaba muy mal. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en posibilidades. ¿Y si alguien tenía acceso remoto? ¿Y si estaban usando mis credenciales desde otro equipo? ¿Y si todo era una estrategia para hacerme quedar mal? Pero luego me decía que estaba siendo dramática. Que nadie perdería tiempo en algo así. ¿Por qué lo harían? Yo no era nadie importante. Sin embargo, al día siguiente recibí un correo de Recursos Humanos solicitando una reunión para aclarar ciertas irregularidades. Cuando leí esa frase sentí que el aire se me iba. Ya no eran pequeños errores aislados. Ya no era solo una sospecha mía.
Algo estaba escalando y yo estaba en el centro, aunque todavía no entendía completamente hasta dónde llegaba lo que estaban haciendo conmigo. Cuando leí ese correo de recursos humanos sentí que el corazón me latía en los oídos. La reunión era esa misma tarde. No decía mucho más, solo que querían hablar sobre inconsistencias reiteradas en documentación crítica. Esa frase se me quedó clavada. Inconsistencias reiteradas. Ya no era un error aislado. Ya no era algo que podía atribuir al cansancio. Entré a la sala de reuniones intentando mantener la compostura. Estaban mi jefa, alguien de recursos humanos y un supervisor de otro departamento al que casi no trataba. Me senté y apoyé las manos sobre mis piernas para que no notaran que me temblaban. Intenté respirar normal, pero sentía la garganta seca. Empezaron mostrándome impresiones de correos enviados desde mi cuenta. Correos que yo no recordaba haber escrito. Algunos tenían un tono extraño, casi descuidado. En uno se adjuntaba un documento interno a la persona equivocada. En otro se autorizaba una modificación que yo jamás habría aprobado sin consultar. Leí esas líneas una y otra vez. Era mi firma. Mi nombre. Mi dirección de correo. Sentí que me ardía la cara. Intenté explicar que no era yo, que algo estaba pasando con mi usuario. Les hablé de los archivos modificados antes de mi llegada, de las sesiones abiertas, de mis contraseñas cambiadas. Mientras hablaba, notaba las miradas entre ellos. No eran de comprensión. Eran de duda. Y eso fue lo que más me dolió. Yo sabía que estaba diciendo la verdad, pero sonaba desesperada. Sonaba como alguien buscando excusas. Entonces Recursos Humanos dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Me comentó que el Departamento de Sistemas había revisado los accesos y que, según los registros, todos esos movimientos provenían de mi estación de trabajo física. No solo de mi usuario. De mi computadora. En horarios en los que yo supuestamente estaba en la oficina. Me quedé helada. Porque eso significaba que no era un acceso remoto. No era un error del sistema. Era alguien sentándose frente a mi escritorio. Usando mi equipo. Con mi sesión activa o con mi contraseña. Sentí que el estómago se me hundía. Pensé en aquella tarde en que volví y encontré a mi compañera junto a mi monitor encendido. Pensé en cada vez que dejé el escritorio unos minutos para ir al baño o a una reunión. No lo podía creer. Me preguntaron directamente si había compartido mis claves con alguien. Dije que no. Me preguntaron si tenía conflictos con algún compañero. Dije que no, o al menos eso creía. Me preguntaron si estaba atravesando algún problema personal que pudiera estar afectando mi desempeño. Esa pregunta me dolió como una acusación disfrazada de preocupación. Sentí ganas de llorar, pero me contuve. En un momento el supervisor deslizó una carpeta hacia mí. Dentro había capturas de pantalla de modificaciones hechas en documentos clave. En algunas se veía claramente cómo se borraban párrafos completos y se reemplazaban por otros con errores evidentes. No eran fallos pequeños. Eran cambios que afectaban cifras importantes. Cuando vi eso entendí algo que me dio más miedo que todo lo anterior. Alguien no solo estaba usando mi cuenta, estaba saboteando mi trabajo. La palabra sabotaje no la dijeron ellos. La pensé yo. Y me dio vértigo. Porque si eso era cierto, entonces no era un malentendido. No era torpeza mía. Era algo intencional. Mi jefa habló entonces. Dijo que siempre había confiado en mí, pero que la situación se estaba volviendo insostenible. Que los directivos estaban preocupados. Que mi nombre ya estaba asociado a varios errores delicados. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el pecho. Yo había construido mi identidad profesional sobre la idea de ser confiable. Y ahora esa palabra se estaba desmoronando frente a mí. Pedí que revisaran las cámaras de seguridad del área. Lo dije casi como una súplica. Hubo un silencio incómodo. Recursos Humanos respondió que las cámaras no enfocaban directamente los escritorios por temas de privacidad, solo los pasillos y accesos. Sentí que el mundo se cerraba un poco más. Salí de esa reunión con la sensación de que algo se había roto definitivamente. Ya no era solo una sospecha mía.
Ahora sabía que alguien estaba utilizando mi propia computadora para dejarme en evidencia. Y lo peor no era eso. Lo peor era darme cuenta de que, aunque yo supiera que no lo hice, cada prueba técnica apuntaba directamente hacia mí, y empezaba a entender que defenderme iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Salí de esa reunión y caminé directo al baño sin mirar a nadie. Apenas cerré la puerta del cubículo me apoyé contra la pared y sentí que las piernas no me sostenían. No podía respirar bien. Era como si el aire no quisiera entrar. Me miré las manos y estaban temblando de verdad, no era una exageración. Me mojé la cara con agua fría y aún así sentía que me iba a desmayar. No era solo miedo. Era rabia. Una rabia que nunca había sentido en el trabajo. Yo siempre había sido la tranquila, la que evitaba conflictos, la que prefería callar antes que incomodar. Pero en ese momento sentía que me estaban empujando a un rincón sin salida. Sabía que alguien me estaba usando y aún así me estaban mirando como si yo fuera la irresponsable. Volví a mi escritorio y vi a mi compañera, la misma que había encontrado junto a mi computadora aquella tarde, sentada en su lugar, escribiendo como si nada. No sé qué me pasó por la cabeza, pero caminé directo hacia ella. Sentí el pulso en el cuello. Le pregunté sin rodeos si había usado mi computadora. Se lo pregunté delante de otros 2 compañeros. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Ella levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa e indignación. Me dijo que qué estaba insinuando. Que cómo se me ocurría acusarla de algo así. Intenté explicarme, pero mis palabras salían atropelladas. Le dije que había registros de accesos desde mi equipo cuando yo no estaba, que alguien tenía que estar sentándose ahí. Me escuché a mí misma y sonaba desesperada, casi fuera de control. Algunas personas empezaron a mirar. Sentí que las conversaciones alrededor se apagaban. Ella se levantó y me dijo que si tenía pruebas, que las presentara, pero que no la involucrara en mis problemas. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, tus problemas. Como si todo fuera algo que yo había provocado. No sé en qué momento mi voz empezó a quebrarse. Le dije que yo no era así, que nunca había cometido errores graves, que alguien estaba manipulando mis archivos. Ella negó con la cabeza y murmuró algo sobre asumir responsabilidades. Sentí un calor subir por el pecho. Por un segundo pensé en gritar. En decir todo lo que estaba pensando. En acusarla directamente. Pero no tenía nada concreto. Solo intuiciones y miedo. Mi jefa salió de su oficina al escuchar el tono de la discusión. Me pidió que la acompañara. Cuando entré, ya no pude sostener la compostura. Me quebré ahí mismo, frente a ella. Las lágrimas salieron sin que pudiera detenerlas. Me sentí humillada. Yo nunca lloraba en el trabajo. Nunca. Intenté explicarle que me estaban haciendo algo, que no era posible que todo fuera coincidencia. Pero entre el llanto y la rabia mis frases no eran claras. Ella me escuchó en silencio y luego dijo algo que me atravesó. Me dijo que entendía que estuviera bajo presión, pero que acusar a compañeros sin pruebas solo empeoraba la situación. Que debía mantener la profesionalidad. Profesionalidad. Esa palabra me sonó como un juicio. Yo estaba al borde de un colapso y me pedían compostura. Salí de su oficina sintiéndome más sola que nunca. Me senté en mi silla y miré la pantalla apagada. Pensé en renunciar en ese mismo momento. Pensé en enviar un correo diciendo que no podía más. Pero otra parte de mí quería quedarse y demostrar que todo era una mentira. Estaba dividida. Quería pelear y al mismo tiempo quería desaparecer. Esa tarde casi no trabajé. Solo miraba el reloj. Cada minuto se hacía eterno. Sentía que todos me observaban, aunque quizá era mi imaginación. Cuando por fin salí del edificio caminé sin rumbo varias cuadras. Lloré otra vez en la calle, algo que jamás había hecho. Me sentía traicionada por un lugar al que le había dado años de esfuerzo silencioso. Esa noche tomé una decisión impulsiva. Cambié todas mis contraseñas otra vez, activé cada medida de seguridad que encontré y envié un correo formal solicitando una investigación interna más profunda, incluyendo revisión detallada de accesos físicos y digitales.
No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento para no sentir que me estaba rindiendo. Después de enviarlo me quedé mirando la pantalla con una mezcla de miedo y determinación, sin imaginar que esa decisión iba a acelerar todo y que las consecuencias no tardarían en caerme encima. Al día siguiente de enviar ese correo formal sentí un vacío raro al despertar. Por un segundo olvidé todo y luego me cayó encima como un peso en el pecho. Revisé mi teléfono antes de levantarme. No había respuesta. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, como si eso fuera a cambiar algo. No sabía qué hacer después de eso. Parte de mí esperaba que alguien me escribiera diciendo que ya habían detectado el problema, que yo tenía razón. Pero no pasó. En la oficina el ambiente era distinto. Nadie me dijo nada directamente, pero el silencio era espeso. Mi jefa apenas me saludó y me pidió que trabajara desde una sala pequeña, mientras se revisaba la situación. Esa frase me sonó a aislamiento. Me movieron a un escritorio temporal, lejos del equipo. No lo dijeron como castigo, pero así se sintió. Yo sabía que estaban investigando, pero también sabía que a ojos de todos, yo era el problema. Pasaron los días y Recursos Humanos me citó otra vez. Me dijeron que habían revisado los accesos físicos y que, según los registros de entrada con tarjeta, no había movimientos sospechosos fuera de mi horario. Eso me confundió todavía más. Si nadie más había ingresado con mi tarjeta, entonces, ¿cómo explicaban los cambios desde mi equipo antes de que yo llegara? Me respondieron que a veces las sesiones quedan abiertas, que quizás alguien aprovechó un descuido mío. Esa palabra volvió a aparecer, descuido. Sentí que me estaban llevando poco a poco hacia una conclusión que ya tenían decidida. No era una acusación frontal, pero sí una presión constante. Me preguntaron si estaba segura de querer mantener mi solicitud de investigación más profunda, porque podía generar tensiones innecesarias en el equipo. Cuando escuché eso entendí que mi insistencia no estaba gustando. En casa empecé a desmoronarme de verdad. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Cerraba los ojos y veía los correos impresos sobre la mesa, mi nombre debajo de cosas que no había escrito. Me levantaba a las 3 de la mañana pensando si tal vez había cometido un error y lo había bloqueado de mi memoria. Empecé a dudar de mí misma de una forma que me asustó. Yo siempre había confiado en mi orden, en mi disciplina. Ahora ni siquiera confiaba en mis recuerdos. Llamé a mis padres una noche, pero no les conté todo. Solo dije que el trabajo estaba siendo complicado. Mi madre notó que algo no estaba bien y me preguntó si estaba comiendo suficiente, si estaba descansando. Mentí. No quería que se preocuparan. Me sentía avergonzada, como si hubiera fallado, aunque en el fondo sabía que no era así. Pero cuando las pruebas apuntan hacia la culpa empieza a meterse bajo la piel. En la oficina casi nadie se me acercaba. Algunas personas eran correctas pero distantes. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada. El silencio fue peor que cualquier grito. Me sentía invisible y al mismo tiempo señalada. Dejaron de asignarme tareas importantes. Me daban trabajos menores, casi simbólicos. Era como si ya estuvieran preparándose para que yo no estuviera. Una tarde mi jefa me pidió hablar. Me dijo que la dirección estaba preocupada por la imagen del departamento. Que los errores acumulados habían generado desconfianza externa. Me habló de la posibilidad de una salida acordada, para evitar un proceso disciplinario formal. Cuando escuché eso sentí que todo se volvía irreal. ¿Salida acordada? Era una forma elegante de decir que querían que renunciara. No me obligaron directamente, pero la presión era clara. Me explicaron que si renunciaba voluntariamente podrían emitir una carta neutral de recomendación. Si no, iniciarían un procedimiento que quedaría registrado. Me quedé sentada en silencio. Parte de mí quería gritar que era injusto, que estaban castigando a la persona equivocada. Pero otra parte estaba agotada. Muy agotada. Esa noche caminé sola otra vez, dando vueltas sin rumbo. Pensé en seguir luchando, en buscar asesoría legal, en exigir acceso a todos los registros técnicos. Pero también pensé en el desgaste, en el dinero, en el tiempo, en mi salud mental que ya estaba frágil. Me pregunté cuánto más podía soportar sintiéndome observada y cuestionada cada día.
Al final, después de varias noches sin dormir y con el estómago cerrado, tomé la decisión que más me dolió, acepté renunciar. Firmé los papeles con la mano temblando. Me dijeron que era lo mejor para todos. Yo asentí, aunque por dentro sentía que me estaban arrancando algo. Salí del edificio con una caja pequeña con mis cosas. Nadie hizo una despedida. Nadie dijo mucho. Solo algunos que te vaya bien incómodos. Mientras bajaba en el ascensor entendí que no solo estaba perdiendo un trabajo, estaba perdiendo la reputación que había construido durante años. Y lo más frustrante era irme con una etiqueta que no me pertenecía, algo que empecé a comprender de verdad cuando llegué a casa y me enfrenté al silencio de mi apartamento vacío. Cuando cerré la puerta de mi apartamento ese día y dejé la caja sobre la mesa, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra en la oficina. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra el sofá, y me quedé mirando al vacío. No lloré de inmediato. Creo que estaba demasiado cansada incluso para eso. Sentía una mezcla rara de alivio y derrota. Alivio porque ya no tendría que entrar a ese lugar con el corazón acelerado. Derrota porque me fui como si realmente hubiera hecho algo malo. Los primeros días después de renunciar fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, pero ya no tenía a dónde ir. Me quedaba en la cama mirando el techo, repasando cada conversación, cada correo, cada gesto. A veces pienso que si hubiera reaccionado diferente desde el principio, si hubiera sido más firme, si hubiera denunciado antes, si hubiera enfrentado a todos sin miedo, tal vez la historia habría cambiado. Pero también sé que yo no soy así. Nunca fui de confrontar. Siempre creí que trabajar bien era suficiente. Me duele admitirlo, pero durante semanas dudé de mí misma. Me preguntaba si en algún momento bajé la guardia. Si dejé la sesión abierta más veces de las que recordaba. Si alguien aprovechó mi exceso de confianza. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en términos de ingenuidad. Tal vez confié demasiado en que nadie sería capaz de hacer algo así. Tal vez fui demasiado silenciosa, demasiado correcta, demasiado fácil de usar como chivo expiatorio. Hubo días en que me sentí enojada con todos. Con mi jefa por no creerme. Con recursos humanos por sugerir que yo era el problema. Con mis compañeros por quedarse callados. Pero también hubo días en que el enojo se volvió hacia mí. Me reprochaba no haber luchado más. No haber exigido revisar cada cámara, cada registro, no haber buscado asesoría legal inmediatamente. Me preguntaba por qué acepté renunciar tan rápido. Y la respuesta siempre era la misma: estaba agotada. Me habían hecho sentir culpable de algo que no hice hasta el punto de dudar de mi propia memoria. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que en esa empresa yo era reemplazable. Que cuando la presión vino desde arriba, era más fácil dejarme caer a mí que iniciar un conflicto interno. Yo era la opción más simple. La más silenciosa. La que no iba a armar un escándalo público. Y eso me duele porque en el fondo, sé que mi personalidad influyó en cómo terminó todo. He cambiado desde entonces, aunque no estoy segura de si fue para bien. Me volví más desconfiada. Cuando uso una computadora ahora, incluso en cosas simples, reviso todo 2 veces. Me cuesta delegar. Me cuesta creer cuando alguien me dice confío en ti. Esa palabra ya no me suena igual. Antes era algo que me hacía sentir orgullosa. Ahora me pone alerta. También he pensado mucho en la compañera que encontré junto a mi escritorio aquella vez. A veces me convenzo de que fue ella. Otras veces me digo que quizás fue alguien más y yo solo necesitaba un rostro al cual culpar. La verdad es que nunca lo supe. Y esa falta de cierre es lo que más me pesa. Si al menos hubiera tenido una confesión, una prueba clara, algo concreto, tal vez podría dejarlo atrás con más facilidad. Mis padres siguen creyendo que renuncié porque quería buscar algo mejor. No he tenido el valor de contarles todo. Me avergüenza admitir que me fui bajo sospecha. Sé que no hice nada, pero la sensación de mancha en mi reputación sigue ahí, como una sombra que no se va del todo. A veces me pregunto si debería haberme quedado y pelear hasta el final. Si debería haber soportado el proceso disciplinario y enfrentar todo públicamente. No sé si habría ganado, pero al menos habría sentido que lo intenté.
O tal vez me habría destruido más. No tengo esa respuesta. Lo único que sé es que esa experiencia cambió la forma en que me veo a mí misma y la forma en que veo a los demás. Perdí algo más que un empleo. Perdí una parte de mi inocencia profesional. Y aunque trato de avanzar, hay noches en que todavía me pregunto quién se sentó frente a mi computadora con tanta tranquilidad, sabiendo que estaba arruinando mi nombre, una pregunta que todavía me persigue y que sé que me acompañará hasta el final de esta historia. Esa pregunta se quedó viviendo conmigo más tiempo del que quisiera admitir. Al principio era constante, casi obsesiva. Me imaginaba distintas escenas en mi cabeza. Me veía entrando de sorpresa y descubriendo a alguien manipulando mis archivos. Me imaginaba una confesión tardía, una disculpa, algo que pusiera todo en orden. Pero la vida no funciona así. Nadie vino a tocar mi puerta para decirme la verdad. Nadie me escribió después para admitir nada. El mundo simplemente siguió como si lo que me pasó fuera algo menor. Con el paso de los meses conseguí otro trabajo. No fue fácil. En cada entrevista sentía que llevaba una marca invisible en la frente. Cuando me preguntaban por qué había salido de mi empleo anterior, repetía la versión más simple: diferencias internas, necesidad de cambio, crecimiento profesional. Cada vez que lo decía sentía un pequeño nudo en la garganta. No estaba mintiendo del todo, pero tampoco estaba diciendo la verdad completa. Y eso me pesaba. En el nuevo lugar soy más reservada que antes. Cumplo con todo como siempre, pero ya no me entrego igual. Ya no me quedo hasta tarde por iniciativa propia. Ya no busco ser la de confianza. Hago mi trabajo y me voy. A veces me pregunto si eso es madurez o simplemente miedo. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Hubo un momento meses después de haber renunciado, en que estuve a punto de escribirle a mi exjefa. Quería preguntarle si alguna vez dudó realmente de mí o si solo siguió lo que le convenía. Escribí el mensaje y lo borré. Me di cuenta de que incluso si me respondía, no cambiaría lo que pasó. Mi reputación en ese lugar ya estaba marcada. Y volver a remover todo solo me abriría la herida otra vez. También pensé en denunciar formalmente a la empresa. En buscar asesoría y exigir una investigación externa. Pero cada vez que consideraba esa opción, recordaba el agotamiento que sentía en esos días. Recordaba las noches sin dormir, el temblor en mis manos, la sensación de estar sola contra algo más grande que yo. Y me preguntaba si valía la pena revivir todo por una posible reivindicación que tal vez nunca llegaría. Con el tiempo dejé de buscar un culpable concreto. No porque haya perdonado, sino porque entendí que mi paz no podía depender de descubrir quién fue. Tal vez fue alguien que necesitaba cubrir sus propios errores. Tal vez fue una cadena de descuidos que terminó explotándome en la cara. Tal vez nunca sabré la verdad completa. Y aunque eso me incomoda, he aprendido a convivir con esa incertidumbre. Lo que más me dolió no fue perder el empleo. Fue sentir que mi palabra no bastaba. Que años de esfuerzo podían desmoronarse por unos registros en un sistema. Me hizo cuestionar cuánto vale realmente la reputación cuando depende de factores que no siempre controlamos. Me hizo ver que ser correcta y silenciosa no siempre protege. A veces todavía sueño que estoy de nuevo en esa oficina. Me veo sentada frente a mi computadora intentando demostrar algo que nadie quiere escuchar. Me despierto con el corazón acelerado y necesito unos segundos para recordar que ya no estoy ahí. Que eso quedó atrás. Y sin embargo hay una parte de mí que sigue en ese escritorio, intentando entender en qué momento todo se torció. He intentado sacar algo positivo de todo esto. Aprendí a no asumir que el esfuerzo silencioso es suficiente. Aprendí a documentar todo, a hablar cuando algo no encaja, a no minimizar mis propias dudas. Aprendí que mi intuición aquella vez no estaba loca. Algo sí estaba mal. Y aunque no pude probarlo, eso no significa que lo imaginé. No sé si algún día dejaré de pensar en quién se sentó frente a mi computadora con tanta tranquilidad. Pero sí sé que ya no quiero que esa pregunta controle mi vida. Perdí un trabajo, sí. Perdí una imagen que creía sólida. Pero no perdí la certeza de quién soy. Y al final, después de todo el ruido, lo único que me quedó fue aprender a vivir con una verdad incómoda. A veces haces todo bien y aún así pierdes, y lo único que puedes decidir es cómo sigues adelante después de eso.